Ok, seguimos con esta segunda parte de los hábitos de iniciación, de esta segunda semana de la incubadora de crecimiento. Entonces, sacando conclusión y haciendo un breve resumen de lo que fue la primera parte, sacamos como conclusión que tenemos que cambiar la persona que somos para luego cambiar lo que hacemos y para luego cambiar nuestros resultados. Esa es la manera en la que vamos a incorporar hábitos, esa es la manera en que vamos a interpretarlos. Luego, más adelante, toda la identidad implica mucho cambio de creencias. Luego, más adelante, para eso está la segunda etapa, que es el segundo mes, que es el proceso de aceleración, que ahí vamos a trabajar con creencias potenciadoras. Ahí vamos a acelerar todo mucho más este proceso. Por eso, la incubadora implica todo un sistema interno que todo se interrelaciona con todo, no son conceptos sueltos y abstractos. Vamos a correlacionar el tema de hábitos con la administración del tiempo, etcétera, con un montón de cosas. Entonces, hay que entender que primero tenemos que cambiar quiénes somos. Pero muy bien, ya vimos esta parte incluso hasta que podría ser filosófica, si se quiere, de los hábitos, que es profundizar muchísimo en qué implican, cómo funcionan, qué se puede lograr, qué no, la importancia de esta acumulación, de este progreso día a día, de no fallar, la importancia que tiene un hábito y idealmente cómo se cambian. Ahora sí vamos a ver cómo funcionan ya más en la práctica, más metódico, y vamos a trabajar con los 4 elementos de un hábito. Básicamente el primer elemento es la señal, el segundo elemento es el anhelo, el tercero es la respuesta y el cuarto es la recompensa. Todo hábito pasa por estas 4 etapas. Son 4 etapas a nivel científico a través de neurociencias. La primera etapa es la señal, que es esa pequeña porción de información del mundo externo que nos anticipa una recompensa. Es decir, ya vamos a entender el concepto de recompensa, ya vamos a definir todo y ver cómo funciona. Es decir, vamos a tomarlo como un suceso externo, un hecho, vemos algo que captamos por nuestros sentidos, que anticipa un futuro. Es una señal. Las señales vienen desde el mundo externo. La segunda etapa es el anhelo. El anhelo es el deseo de esta recompensa que anticipamos con la señal. De a poco vamos a ir comprendiendo y vamos a ir llenando cada uno de los vacíos. Este anhelo es un deseo de un resultado, no de una conducta. Por ejemplo, te entra una llamada telefónica y te dicen que bajaron las ventas o que cortás con tu pareja, por ejemplo. Entonces automáticamente te entra ansiedad y empezás a fumar o te empezás a comer las uñas. La señal fue ese llamado, ese suceso. Tu anhelo es no fumar, no tenés deseo de fumar, tenés deseo de relajarte, de calmarte, de relax, básicamente. Entonces, los anhelos en cada persona son diferentes. Lógicamente, le asignamos diferentes significados a nuestra realidad y de esa manera nos comportamos. Pero ese es el anhelo, el deseo de una recompensa. La tercera etapa es la respuesta y es el hábito en sí. Recordemos que el hábito es una reacción ante un estímulo. Es estímulo, respuesta. El hábito es la consecuencia de una señal, que es la causa. La respuesta es el hábito en sí, la conducta. Entonces, hasta acá tenemos una señal, me llaman por teléfono, me comunican esto, tengo ansiedad, entonces mi cerebro desea reducirla, tenemos el anhelo, y accionamos en prender un cigarrillo, comernos las uñas, por ejemplo, comer maní, por ejemplo, y deseamos ese desestrés. Y por último está la recompensa. Esta recompensa es lo que obtenemos por realizar dicha conducta. En este caso del ejemplo, se reduce el estrés. Así entramos en un círculo de retroalimentación en la que se da una señal, esta señal desata un anhelo, un deseo de una recompensa, este anhelo, si es suficientemente fuerte, genera una respuesta, el hábito. Esta respuesta genera una recompensa y si esta recompensa se da, se retroalimenta el hábito. Es decir, si la próxima vez que suceda este hecho, vamos a tener una señal incorporada a nuestro cerebro, configurada para generar todo este sistema de nuevo. Si la recompensa no se da, no se va a dar el hábito, no se va a programar el hábito. El hábito es una programación que tenemos a nivel mental. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va guardando información, como decíamos en la primera parte. Nuestro cerebro va juntando respuestas automáticas para sobrevivir.
¿Por qué? Porque conscientemente solamente nos podemos enfocar en una cosa. Conscientemente. E inconscientemente nuestro cerebro nos llena de automatismos para que actuemos en piloto automático, para conservar energía básicamente y que nos podamos enfocar en aquello que nos está captando la atención en ese momento. Entonces, los hábitos van a ser un montón de respuestas automáticas para un montón de momentos que tu cerebro ya predijo. Cuando se da una situación nueva, tu cerebro comienza a iniciar un proceso de prueba y error para lograr tener una respuesta, una recompensa que alivie el dolor o te acerque a un placer. Y mediante ese circuito neurológico que comienza a dar, empieza a sellar una información nueva, este círculo de retroalimentación. Entonces, cada vez que te llega una situación que te estresa, que es la señal, vas a tener el deseo de alivianar ese dolor, que va a generar la conducta de fumar un cigarrillo, y eso va a dar la recompensa de alivianar ese dolor, ese estrés. Por ende, esto se retroalimenta. Es como que le ponemos un hábito +1 a este hábito. Empieza a acumularse. Si las 3 primeras etapas, señal, anhelo y respuestas, no se dan, el hábito no sucede, no existe esa conducta. Y si la cuarta no se da, el hábito no se repite. Es decir, si no hay una recompensa que nos dé placer o nos evite dolor, el hábito no se va a repetir en un futuro. A esto le podemos agregar una subclasificación o una forma diferente de clasificarlo. Una fase del problema, que es la señal y el anhelo, y una fase de solución. Fase del problema, tenemos ansiedad en este caso, o deseamos entretenernos porque estamos aburridos. Por ejemplo, estás en un momento en el que tenés que esperar que te den un turno para que pases al médico. Entonces estás en una sala de espera. Esa es una fase de problema porque estás aburrido, le estás generando dolor a tu cuerpo. ¿Qué quiere hacer tu cuerpo? Generar placer. Entonces tenés esa señal. Es la fase del problema. Tengo un problema, estoy aburrido, tengo que esperar. Tengo un anhelo, sigo estando en una fase de problema. Tengo el deseo de generarme entretenimiento, dopamina, oxitocina, neurotransmisores de placer. Ahora paso a una fase de solución, que es la respuesta. Agarro el celular, me pongo un jueguito, me pongo a ver gatos en TikTok, por ejemplo. Y eso me va a dar una recompensa, que es entretenerme, divertirme, pasar el rato, subir mis niveles de dopamina, oxitocina y generarme placer y aliviarme el dolor. Esto va a ser un hábito. Cada vez que estés esperando, cada vez que estés en una situación de espera, de aburrimiento, vas a sacar tu celular y te vas a entretener. Es un hábito. Así vamos generando diferentes asociaciones a nuestro cuerpo, vamos generando diferentes hábitos. Un ejemplo bien simple, estás trabajando, estás estudiando sumamente concentrado, tenés tu celular al alcance y te suena, te vibra. Entonces esa fue la señal, el mundo externo. Me mandó una señal de que llegó un mensaje en mi celular. Entonces nuestro cerebro rápidamente tiene un anhelo de desear saber qué dice ese mensaje y de quién es. Tenés una respuesta de agarrar el celular, lo ves, abrís el mensaje, ves de quién es, puedes contestar o no, pero ya pudiste satisfacer ese anhelo de saber qué decía y de quién era el mensaje. Esa fue la recompensa. ¿Qué pasó? Asociaste que el sonido de tu celular cuando vibre va a tener una recompensa de básicamente la curiosidad, de saber qué está sucediendo. Entonces cada vez que suene vas a agarrar tu celular y vas a ver el mensaje y de quién es. ¿Qué vas a hacer? Vas a incorporar ese hábito y es más fuerte incluso que el de estar concentrado, el de estar estudiando. ¿Por qué? Porque tenés ese hábito retroalimentado por este ciclo de retroalimentación de señal, anhelo, respuesta y recompensa. Entonces terminamos llegando a la conclusión de que el cerebro es una máquina de predecir. Sí, tu cerebro es una máquina de generar predicciones porque así ahorra energía y además te ayuda a sobrevivir. Si tu cerebro no generara esta recordación, esta capacidad de predecir, si no empezara a guardar esa información cada vez que un hecho nuevo sucede y te da una respuesta automática, probablemente seríamos seres muy estúpidos que no podríamos sobrevivir a nada. Entonces, recordemos que nuestro cerebro es bastante prehistórico, estaríamos lo más bien por el bosque, agarrando moras, uvas, y de la nada viene un tigre de dientes de sable, y si tu cerebro no recordó que un tigre de dientes de sable se comió la mitad de tu familia el mes pasado, recordemos que somos un poco turbio, somos cavernícolas, si tu cerebro no guardó esa información, el tigre nunca va a ser una señal, entonces nunca vas a tener la recompensa de huir de ese tigre de dientes de sable. Vamos a poner, lógicamente, este ejemplo gracioso y bizarro.
Si tu cerebro no es capaz de predecir que ese diente te va a comer, porque no guardó esa información, no sobrevivís. Entonces no vas a correr, no te vas a subir a un árbol, no le vas a pegar, no vas a hacer nada para defenderte o para esconderte. Entonces te va a quedar ahí como un tonto, viendo que esa señal, que es el tigre, no te va a generar el anhelo de sobrevivir y escapar, esconderte. Por ende no vas a actuar, por ende no vas a tener la recompensa y vas a ser devorado. Si tu cerebro pudo guardar esa información, tuvo la capacidad, vas a tener una capacidad de predecir que ese tigre no quiere que le hagas mimos, sino que te quiere comer. Entonces, nuestro cerebro funciona así por una cuestión de supervivencia. Si bien el hombre, el ser humano, es el único ser vivo, el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, los animales tienen incorporado este sistema mucho más instintivo. Nosotros podemos chocarnos con la misma piedra 2 veces porque también somos seres muy emocionales y también, lamentablemente, a veces racionales. Los animales son una máquina constante de incorporar esa información y de poder predecir. Al perrito que se echaba un moco o que tenía un dueño que era un estúpido y le pegaba, el perrito después va a estar atemorizado a cada persona que vea, a cada ser humano que vea, porque va a identificar a un ser humano como una señal de un dolor. Entonces va a escaparse, va a tener miedo, se va a ver inofensivo para obtener la recompensa que es salvarse de ese golpe. Entonces, somos animales, tenemos que entender que somos animales que tenemos este proceso, señal, anhelo, respuesta y recompensa. Y utilizando estos 4 elementos, vamos a comenzar a trabajar en cada uno de ellos para incorporar hábitos. Entonces, vamos a comenzar sobre todo en esta primera parte de hábitos de iniciación a cambiar las señales. Cambiar qué es aquel mundo externo que nos genera esa actitud, esa conducta, ese hábito. ¿Para qué? Para que nuestra cabeza comience a adecuarse a lo que vamos a ver como un ambiente, un sistema de hábitos, en la parte más práctica, y empecemos a generar un sistema de señales que nos favorezcan, esa es la palabra, que nos favorezcan incorporar un hábito y eliminar un hábito que no queremos. Así vamos a trabajar con las 4 leyes de conducta. Primero que nada, cómo crear un hábito. Vamos a tener como primera ley, vamos a trabajar con estos 4 elementos, la señal. La primera ley es hacerla obvia, ya vamos a ver, hacerla accesible. La segunda ley es el anhelo, la segunda etapa es hacerlo atractivo. Un anhelo, una respuesta, hacer una conducta que sea atractiva, deseada. La tercera es la respuesta. Vamos a hacer que estos hábitos sean sencillos de incorporar. Y la cuarta es la recompensa. Vamos a hacer que una conducta sea satisfactoria. Al momento de eliminar un hábito, vamos a hacerlo invisible o inaccesible. Luego, en la parte del anhelo, vamos a hacerlo poco atractivo o poco deseado. En la parte de la respuesta, vamos a trabajar en hacerlo muy difícil. Y en la parte de la recompensa, vamos a hacer esta conducta insatisfactoria. Conclusión de esta primera parte hasta ahora, vamos a comenzar a trabajar en estos hábitos de iniciación etapa por etapa. Principalmente en esta semana vamos a trabajar con la primera etapa, la etapa de la señal. Vamos a hacer a los hábitos que queremos incorporar, los vamos a hacer accesibles, vamos a hacerlos obvios para que nuestro cerebro tenga muchas más probabilidades de incorporarlo, de desear incorporarlo, y aquellos hábitos que queremos eliminar, vamos a hacerlos un poco más invisibles, inaccesibles, para que nuestro cerebro no tenga señales. Si yo no tengo la señal, no voy a hacer la conducta, y ahí voy a eliminar un hábito. Si yo tengo la señal, voy a dar la conducta y voy a incorporar ese hábito. Vamos a trabajar sobre todo en esta primera semana, en esta primera parte de preparación física y mental, en este primer mes. Vamos a trabajar con las señales, con nuestro entorno, con nuestro mundo externo. Luego, en la parte de hábitos de alto rendimiento, vamos a trabajar con toda esta parte interna, de cómo hacerlo satisfactorio, de cómo poder hacerlo de una manera repetida, cómo trabajar la parte más interna, sobre todo del ser, para comenzar a cambiar quiénes somos, para luego cambiar lo que hacemos y luego cambiar lo que tenemos, los resultados, las metas y lograrlas. Algo que vamos a trabajar muchísimo y que es lo que más resultados me dio al momento de saber cómo funcionan los hábitos e incorporar y eliminar es el ambiente como señal. Y acá en esta gráfica vas a ver un par de cuadros raros con dibujitos celestes, algo muy amorfo, la verdad, que no tiene muchísima forma. Pero ya vas a ver realmente de qué se trata. Básicamente, el ambiente que nos rodea es constantemente la señal.
son las señales, los estímulos que generan un anhelo, generan una respuesta y una recompensa. Entonces, vamos a comenzar a entender cómo funciona nuestro ambiente, después en la parte práctica lo vamos a aplicar, para entender básicamente la cantidad de señales que tenemos constantemente a nuestro alrededor. El ambiente es la mano invisible que moldea nuestra conducta, que moldea nuestros hábitos diarios. El mundo externo implica mucho en la determinación de nuestro mundo interno. Los grupos, los círculos que te van a rodear, los estímulos que vas a consumir van a moldear gran parte de tu vida, por eso es lo que vamos a trabajar en la tercera semana, que es gran parte de tus hábitos también. Pero resulta que vos te comportas, ni siquiera te comportas, primero sos una persona diferente, por ende se comporta diferente y tiene resultados diferentes según la habitación en la que te encuentras. No sos la misma persona en una cancha de fútbol que en una biblioteca. Son hábitos diferentes, pero parte lógicamente del ser. Si yo te coloco en un contexto en el que no hay ruido, en el que hay principalmente una tarea intelectual, en el que se requiere concentración, vas a ser una persona intelectual probablemente, te vas a comportar como tal y vas a tener los resultados de tal, te vas a poder poner a leer. Pero si te pongo en una cancha de fútbol, con una cantidad de señales increíbles que generan euforia, odio, lo que sea, pero que te hacen estar en un estado totalmente diferente, te vas a comportar diferente y vas a tener resultados diferentes. Dudo mucho que te puedas poner a leer un libro de neurociencias en una cancha de fútbol. Y dudo mucho que te dejen estar mucho rato cantando canciones de fútbol en una biblioteca. Entonces, nosotros somos diferentes según el ambiente en el que estamos. ¿Por qué? Porque este ambiente es la señal. Esa es la clave que quiero que te quedes. El ambiente es la señal. Resulta que se hizo un estudio, y volvemos al gráfico, en un hospital. Annie quería cambiar los hábitos alimenticios de los miembros de un hospital y sus visitantes, por lo que rediseñó todo un ambiente del hospital en el cual quería cambiar las máquinas que entregaban gaseosas por básicamente agua. Originalmente solo había heladeras al costado de cada caja y en las esquinas de la habitación. Las podés ver en un color celeste en el gráfico izquierdo. En estas heladeras habían gaseosas y también habían aguas. A estas heladeras les incorporaron más botellas de agua y añadieron también muchas canastas con botellas de agua alrededor de la sala. Las gaseosas seguían, pero ahora había más agua a disposición. Los próximos 3 meses de este cambio, las ventas de gaseosas en el hospital bajaron un 15% y el consumo de agua aumentó un 27%. Todo sin decir una palabra. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió en este estudio que es increíble? Resulta que se cambió el ambiente de tal manera en el que haya más señales favorables al consumo de agua. Y te voy a poner un ejemplo bien simple. Suponete que vas a la oficina y en el centro de mesa de la oficina tenés todos los días medialunas, facturas, criollitos, bizcochitos, tenés harinas básicamente y vos estás a dieta. Resulta que si todo el tiempo, en todas las oficinas, en todo el trabajo, vos tenés a disposición y accesible constantemente una señal de este tipo de comida y vos estás queriendo cambiar tus hábitos alimenticios, vas a terminar comiendo tarde o temprano una factura, una medialuna, un criollito, algo que tenga harina y que rompa tu dieta. Por otro lado, si vos en tu casa, en tu heladera constantemente tenés Coca-Cola y querés cambiar tu hábito alimenticio, cuando vayas a tomar algo fresco, vas a agarrar una Coca-Cola. Tan simple como eso. Lo que cambió, en este caso, fue el ambiente. Acá podés ver la imagen nuevamente. Antes, el hospital, esta sala de espera, esta sala de recepción, tenía en los puntos celestes, tenía las máquinas de gaseosa, de agua. Lo que hicieron ahora simplemente fue incorporar canastas con botellas de agua alrededor de la sala. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas lo tenían mucho más accesible. ¿Qué sucede? Si yo, en vez de esta botella de agua que tomo para no morirme, porque me estoy hablando demasiado y demasiado rápido, para no deshidratarme, si yo en vez de esta botella de agua que tengo accesible, pongo Coca-Cola, va a ser mucho más accesible para mí agarrar la Coca-Cola y tomar Coca-Cola para saciar mi sed. Resulta que eso me va a dar más sed, etc. Pero esto es un ejemplo bien simple que lo tengo acá a simple vista y que se puede trabajar con todos. Resulta que tu casa, tus habitaciones, están constantemente atrayéndote señales. Señales
para generar hábitos. Y te lo voy a poner bien simple y la idea que vamos a hacer en la parte práctica es comenzar a cambiar un poco nuestro ambiente. Resulta que tu heladera, que tiene el cajón abajo de frutas y verduras, es la parte más inaccesible de tu heladera. Y el cerebro está constantemente ahorrando energía. Todo el tiempo, hasta en los detalles más tontos. Y después te vas a empezar a dar cuenta. Quienes manejen un poco más de conceptos de neurociencias ya lo saben. Pero después te vas a empezar a dar un poco más de cuenta. Si vos querés comer sano, va a ser mucho más fácil para vos abrir la puerta de la heladera y agarrar el chocolate, en el caso que no estés comiendo sano, que agarrar, bajarte, abrir el cajón de verduras y de frutas que ni siquiera estás viendo y ahí sacar una banana, pelarla y ahí recién ponerte a comer esa banana. Es mucho más simple agarrar lo que está a disposición. Esto trabaja mucho también la psicología del consumidor. Fíjate en los supermercados que los productos más conocidos, que generalmente son los que dan más márgenes, más rentabilidad, están a media altura de las góndolas. No están ni arriba ni están abajo. Generalmente abajo están los productos más baratos. Generalmente los que dejan menos ganancias, los de las marcas menos reconocidas. ¿Por qué? Porque esto lo hace más accesible. Esa es la idea. Si yo quiero incorporar un hábito, voy a tener que incorporar sesiones en mi ambiente, en mi habitación, que lo hagan obvio. Esa es la primera ley. Hacerlo accesible, inevitable básicamente. Si yo lleno mi casa con botellas de agua por todos lados, yo tengo como 7 o 8 botellas de agua de estas, todo el tiempo por todos lados. Si yo las lleno, voy a hacer mucho más fácil el consumo de agua de que si no estuviera y tuviera que llenar un vaso de agua, ponerle hielo y tengo encima gaseosa en la heladera o una cerveza. Entonces, la idea es hacer visible y obvio el hábito que querés incorporar y hacer invisible o inaccesible aquel hábito que querés eliminar. Si tenés, por ejemplo, vamos a poner un par de ejemplos y lo vamos a trabajar mucho en la parte práctica. Si querés cambiar el hábito de ver televisión, el método propone un ejemplo que está muy interesante, que lo puedes llevar un poco más al extremo, pero puedes cambiar un poco la señal de tu habitación y agarrar el control y la próxima vez el control lo vas a poner abajo de tu cama. Entonces cada vez que quieras ver tele te vas a tener que hacer ese gasto de energía de ir a buscar el control del televisor abajo de la cama y recién agarrarlo y ver televisión. Pero si tenés el control todo el tiempo a tu alcance, vas a prender la tele por más que sea un automatismo y te vas a sentar a ver la tele. Ahora, si tenés tus libros que querés leer en la punta de la biblioteca, en el cuarto más al fondo, más inaccesible, va a ser difícil que leas. Si vos tenés tu libro todo el tiempo al frente tuyo, en los momentos en los que estés de pausa vas a agarrar el libro y vas a leer. Vamos a empezar a cambiar el ambiente y lo vamos a trabajar en la parte práctica, pero quiero que sepas, que te quedes con este concepto. Vamos a trabajar con más conceptos en la parte práctica de cómo empieza a funcionar el ambiente y cómo lo puedes diseñar para incorporar y eliminar hábitos. Este sin duda es el concepto más poderoso que incorporé a mi vida para incorporar hábitos y eliminarlos. Vamos a trabajar más después en el caso en concreto. Por otro lado, algo que quiero que quede sumamente claro es que para incorporar un hábito, para empezar a prepararnos para la incorporación de este hábito, no tenemos que hacer todo de golpe, todo brusco. Recordemos que nuestro cerebro todo el tiempo está queriendo ahorrar energía. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir la ley del menor esfuerzo. ¿Qué implica la ley del menor esfuerzo? Implica que al momento de incorporar un hábito lo tenemos que hacer muy simple, muy fácil, extremadamente sencillo. Recordemos que el hábito se incorpora y se da el hábito por acumulación, no de golpe, no con resultados drásticos. Si vos de la nada querés comenzar el gimnasio y querés comenzar una vida sana el 1 de enero, que es lo que suele suceder, todos el 1 de enero tienen todas sus metas, basan sus vidas en metas, sus hábitos lo basan en metas, por eso fracasan a las 2 semanas, porque no ven resultados y caen en el abismo de desilusión y chau todo. Si comenzamos a hacerlo de esta manera repentina, brusca y fuerte, nuestro cerebro va a generar dolor, porque va a generar mucho consumo de energía. Entonces va a estar constantemente provocando autosabotajes, y es lo que generalmente te sucede. Te va a empezar a provocar autosabotajes constantemente para eliminar dicha tarea que te genera dolor. Entonces lo que vamos a comenzar a hacer, después lo vamos a ver con una fórmula bien práctica, es comenzar de a poquito. Por eso toda esta segunda semana vamos a trabajar de a poquito, empezar a incorporar esos hábitos. En la parte práctica vamos a hacer la lista de hábitos a incorporar y la lista de hábitos a eliminar.
Vamos a ver ciertos hacks más para incorporarlos de una manera estratégica y hacerlo más fácil. Pero vamos a dar esta ley del menor esfuerzo para comenzar paso a paso a acumular estos hábitos y luego aumentar la dificultad, la complejidad para hacer el hábito que realmente querés hacer. Si vos agarras y decís quiero comenzar a correr todos los días y te corres 5 kilómetros el primer día, probablemente el segundo lo hagas, pero el tercero ya no o el cuarto ya no. Entonces lo que tenés que hacer es comenzar de a poquito. Vamos a ver la fórmula para llevar eso al mínimo y vamos a ver bien el caso práctico. ¿Qué vamos a hacer en la parte práctica? Vamos a realizar una estrategia de hábitos que nos conduzcan al éxito personal. Esto es importantísimo de entender. ¿Por qué? Porque no tenemos que incorporar hábitos por incorporar. Hay un montón de hábitos sumamente poderosos que no me acercan a mi éxito personal, que están ahí, que son importantes, pero tenemos 24 horas en el día. Vamos a trabajar con la administración del tiempo. Entonces tenemos que saber priorizar. Esa es la palabra clave. Priorizar. No podemos incorporar tampoco todos los hábitos de golpe, porque eso va a generar dolor a tu cerebro que está en una zona de confort. Hay que entender, quizás conozcas ese concepto de la zona de confort, un concepto simple de psicología. Nuestro cerebro todo el tiempo vuelve a la zona de confort, tiene miedo de lo desconocido, lo inconfortable. Por más que tu zona de confort sea inconfortable, por más que estés pasando una mala situación, es la zona conocida. Por eso te autosaboteas constantemente para volver a tu estado anterior. Querés generar un cambio de tu vida, querés generar un cambio económico, tu cerebro te va a jugar en contra, va a encontrar razones para fracasar, probablemente porque está programado así, porque tiene creencias totalmente limitantes que vamos a cambiar en el segundo mes, para volver a ese estado anterior en el que estaba, por más que sea inconfortable. Por más que si vos querés cambiar tus hábitos y tener hábitos de una persona económicamente que progresa, si tus creencias no son la de tal persona, si vos no sos tal persona, tu cerebro va a volver a donde estaba, por más que sea más confortable tener dinero. Creo que se entiende. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que generar una estrategia, una estructura de hábitos que nos conduzcan hacia ese éxito personal que definimos en la primera semana. Esa es la clave. Entender que hay muchos hábitos sumamente necesarios. A mí, por ejemplo, en mi caso, ya lo he intentado y no me sirvió. A mí, en mi caso, correr, al menos hoy, no me sirve para mi éxito personal. Sí, ir al gimnasio, descargar, me sirve como una etapa de desconexión y reconexión a la vez, que lo vamos a ver en la parte de administración del tiempo. Y me sirve para momentos específicos. Leer, por supuesto que a mí me sirve un montón. Se trata de eso, trabajo con mi cerebro, no trabajo de otra cosa. Quizás para la persona que quiere hacer 2 metros en salto en alto, no sé cuánto es mucho, cuánto es poco, la verdad. Pero quizás el atleta que quiere hacer esto, quizás leer no sea lo más importante, no sea lo más prioritario. Quizás sí es súper necesario en cualquier aspecto de la vida para mí, pero no es lo más importante y no es a lo que le tiene que dedicar. Entonces, se entiende, cada uno va a tener su propia estrategia de hábitos personales para lograr su éxito personal. Y es lo que vamos a trabajar en la parte práctica. Espero que haya quedado claro. Espero que traté de ser lo más simple posible. No es muy simple, entiendo. Hay mucha información de golpe, muchísima información de golpe, sobre todo de cómo funciona la cabeza. Se van a terminar haciendo expertos en neurociencias. Es la idea también. Cuando uno entiende cómo funciona esto, puede actuar mejor, puede saber cómo configurarlo. Lo que vamos a hacer es eso, configurar nuestra cabeza para que quiera incorporar los hábitos que nosotros queremos y que quiera eliminar los que no queremos. Nuestro cerebro es 90% inconsciente, 10% consciente. Entonces lo que vamos a hacer con ese 10% es sugestionar al 90% para que haga lo que nosotros querramos y no lo que está establecido, no lo que el entorno le puso en la cabeza. Porque sí, todo lo que tenés en la cabeza viene de tu niñez, en eso sí tenía razón Freud. Pero no te determina para siempre. Con ese 10% consciente podés sugestionar este 90% para alcanzar tu éxito personal. Es lo que vamos a comenzar a hacer semana tras semana. En el tercer mes digo que es el punto de inflexión o el punto de no retorno, básicamente porque ahí nos vamos a ir a la bosta, perdón el término, pero nos vamos a ir hacia otro punto de sugestión del inconsciente prácticamente extremo para decirle esto es lo que queremos. Aquí sobrevivimos y ahí es donde tu cerebro va a comenzar a actuar para lograrlo. Tu inconsciente, que es a donde te va a llevar, básicamente, y vas a favorecer todo, vas a generar la causa de la consecuencia, que es tu éxito personal. Conclusión, vamos a trabajarlo en la parte práctica. Te mando un gran saludo, nos vemos el domingo a las 10:30 de la mañana y espero que sigas comprometido con Incubadora de Crecimiento. Chau, chau.